Me llamo Soledad Ramírez. Tengo 82 años y nací aquí mismo, en este pequeño pueblo, al borde de San Luis Potosí, México. Vivo en esta misma casita humilde desde que tengo memoria. Hoy, mientras me mezo despacio en mi vieja silla de mimbre, con la mirada perdida entre los naranjos de mi patio, he decidido contar la historia que guardé en silencio durante más de 50 años. La historia que nadie se atrevería a contar. La historia de una mujer usada, explotada y luego olvidada, pero que jamás fue vencida. Fumo mi cigarro hecho a mano, como siempre lo he hecho, con tabaco que yo misma siembro detrás de la casa. Dicen que es malo, pero después de todo lo que viví, eso es lo que menos me preocupa. El humo me ayuda a recordar. Y hoy quiero recordar. Antes de empezar, quiero saber, ¿quién está escuchando mi historia? Déjame en los comentarios tu nombre y desde dónde ves este video. Me gustaría saber si hay alguien de San Luis Potosí que me está viendo. Alguien que quizás conoció a los Hernández de la Vega, la familia de la que voy a hablar hoy. Si los conociste, sabes que no estoy inventando nada. Mi infancia fue un espejismo breve en medio de la pobreza más brutal que puedas imaginar. Éramos tan pobres que ni siquiera teníamos palabras suficientes para describirlo. Mi padre cortaba caña de sol a sol en una hacienda de los ricos. Llegaba a casa con las manos tan agrietadas que la sangre le salía por las grietas de los dedos, pero nunca se quejaba. Mi madre era lavandera. Se levantaba a las 4 de la mañana para recoger ropa en las casas de los señores del pueblo. La lavaba en el río con jabón que ella misma hacía con grasa vieja. Tenía los brazos llenos de manchas, quemados por la sosa que usaba para blanquear la ropa. La sequía era cruel en aquellos años. Vivíamos en una casita de adobe, tan frágil que cuando llovía, cosa rara pero posible, se inundaba y el barro nos llegaba hasta los tobillos. Éramos 8 hermanos. Yo era la segunda más grande. Muchas veces fingía que no tenía hambre para que los más pequeños pudieran comer. Desde niña aprendí que para sobrevivir hay que saber mentir, aunque sea uno mismo. Pero todo cambió cuando tenía 12 años. Mi padre cayó muerto en la plantación, bajo el sol despiadado de noviembre, que en San Luis es como una maldición. Dijeron que fue insolación, pero yo supe que fue pobreza, que lo mató la miseria y el olvido. Lo trajeron en una carreta, tirado como un saco de caña más, sin dignidad, sin llanto, solo muerte. Ese día mi infancia se acabó. Al día siguiente del entierro, sin ataúd porque no había dinero, mi madre me llamó. Soledad, ahora somos tú y yo las que tenemos que sacar adelante a tus hermanos. Vas a tener que dejar la escuela. A mí me gustaba la escuela. Sabía leer, escribir mi nombre, hasta sumar y restar. Pero no había espacio para la educación cuando la familia se moría de hambre. Guardé mi cuaderno bajo el colchón de paja y fui con mi madre a lavar ropa. Lavábamos para los Hernández de la Vega, dueños de Media San Luis en aquel entonces. Tenían haciendas, tiendas, farmacias, y el patriarca, don Ezequiel Hernández, era el único médico del pueblo, el que solo atendía a los ricos. La primera vez que entré a la casa grande, mis ojos no podían creer lo que veían. Pisos que brillaban como espejos, muebles tan bonitos que me daba miedo tocarlos, una nevera enorme que parecía de otro mundo. Ellos, los niños de los Hernández, comían tanto que tiraban la comida que a nosotros nos habría alcanzado para alimentar a toda la familia por días. Mi madre era respetada por cómo dejaba la ropa, blanca como las nubes, impecable. Don Ezequiel siempre decía, «Doña Eulalia tiene manos de ángel». Un día me vio ayudando y preguntó, «¿Esta niña es fuerte para su tamaño? ¿Cuántos años tiene?» Mi madre, orgullosa, «Acaba de cumplir 13, doctor». Él me miró de una manera que en ese momento no entendí, pero que hoy
Sé muy bien qué era. Desde ese día, cada vez que íbamos a entregar la ropa, don Ezequiel me preguntaba: ¿Y tú, Soledad? ¿Ya has crecido lo suficiente? Yo bajaba la cabeza, sin entender. A los 15 años empecé a trabajar en la casa de los Hernández como sirvienta. Hacía las camas, barría, lavaba los trastes. La esposa de don Ezequiel, doña Ernestina, era una mujer flaca, siempre triste. Apenas hablaba. Tenía 2 hijos que estudiaban en Ciudad de México y casi nunca estaban en casa. Ella me trataba con indiferencia, ni bien ni mal. Don Ezequiel era diferente. Me trataba como si fuera importante. Me preguntaba si sabía leer, si quería aprender cosas. Me mostró sus libros de medicina. Me explicó cómo funcionaba el cuerpo humano. Eres lista, Soledad. No cualquiera entiende estas cosas. Esas palabras me inflaron el pecho como nunca nadie lo había hecho. Doña Ernestina no podía tener más hijos. Eso lo supe porque don Ezequiel me lo contaba, mientras me explicaba que una familia sin hijos es como un árbol sin fruto. No entendía que esas palabras eran el cebo, que me estaba preparando para algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando cumplí 17 años, mi madre enfermó de una tos que nunca se le quitaba. Don Ezequiel la atendió gratis, le dio medicinas, pero dijo que era algo en los pulmones, muy grave. Murió 6 meses después. Yo me quedé sola, con mis hermanos pequeños bajo mi responsabilidad. Fue entonces cuando don Ezequiel me ofreció vivir en la casa de sirvientes, al fondo de la hacienda. Es mejor para ti, Soledad. Aquí tendrás comida, un techo. Tus hermanos pueden quedarse con tu tía. No tenía otra opción. Acepté. Los primeros meses fueron tranquilos, comida caliente, cama limpia. Pero don Ezequiel cada vez se acercaba más a mí, de manera diferente a las otras sirvientas. Me daba ropa que doña Ernestina ya no usaba. Me dejaba tomar libros de su biblioteca. A veces se sentaba conmigo en la cocina y tomábamos café juntos. Yo, ingenua, creía que era porque me veía como la hija que no había tenido. Pero cuando cumplí 18 años, todo cambió. Era un domingo, mi día libre. Estaba en el cuartito de los sirvientes, lavando mi ropa, cuando él apareció en la puerta. Tenía una cara seria. Soledad, necesito hablar contigo de algo muy importante. Se sentó en la única silla. Yo me quedé de pie, incómoda. ¿Sabes que soy médico, que atiendo a muchas familias importantes? Hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Es una gran tristeza para ellas. Asentí sin saber a dónde iba esa conversación. Encontré una manera de ayudar a esas familias, pero necesito a alguien especial, fuerte, sana, inteligente. Me miró a los ojos y dijo: alguien como tú, Soledad. Y entonces me lo propuso. Puedes ganar en un mes más de lo que tu madre ganó en toda su vida. Más de lo que ganarías en 5 años trabajando aquí. Mi corazón latía a 1000. Pensé en mis hermanos, en la posibilidad de que estudiaran, de que tuvieran comida, ropa nueva. ¿Qué tendría que hacer, doctor?, pregunté. Él sonrió de una forma que todavía hoy me da escalofríos. Sencillamente, prestar tu cuerpo por un tiempo, Soledad. Solo eso. Eres perfecta para esto. No entendí en ese momento qué significaba realmente. Creí que era alguna especie de experimento médico. Tal vez donar sangre. Algo así. No sabía que acababa de vender mi vida entera. Y entonces él preguntó: ¿aceptas? Y yo, sin comprender en lo que me estaba metiendo, asentí. Y ese fue el primer paso hacia el infierno. Al día siguiente de haber aceptado, don Ezequiel me llevó a un lugar de la hacienda que jamás había notado antes. Estaba escondido detrás de un enorme naranjal,
como si la naturaleza misma quisiera ocultarlo. Desde fuera parecía una simple casa rural, como cualquier otra. Pero por dentro era una clínica perfectamente equipada. Había salas blancas, con esos aparatos fríos de metal que solo había visto en los consultorios de los médicos ricos. Frascos de vidrio con líquidos extraños alineados en estantes, lámparas que colgaban del techo, y ese olor penetrante a alcohol que se quedaría impregnado en mis recuerdos para siempre. Este es el lugar donde ayudamos a la naturaleza a hacer lo que no puede por sí sola, me dijo don Ezequiel, con esa sonrisa que ahora me revuelve el estómago solo de recordarla. Había enfermeras, mujeres de rostros duros, que me miraban como se mira a un objeto, a una herramienta, no a una persona. Una de ellas me hizo un gesto, breve con la cabeza, como diciendo, «Otra más». Don Ezequiel siguió explicándome con esa voz suave, paternal. «Soledad, vamos a hacer un procedimiento muy sencillo. Vas a recibir una semillita. Crecerá en tu vientre durante algunos meses. Después, entregaremos ese fruto a una familia que no puede tener hijos». Yo no entendía. De verdad no entendía. En mi ignorancia de muchacha del campo, creí que sería algo como donar sangre, como ser enfermera, como ayudar. Nadie me habló de derechos, de riesgos, de dolor. Nadie me preguntó si realmente quería. Solo me dijeron que sería bien pagada y que estaba haciendo una obra de bien. La mañana siguiente me ordenaron bañarme con un jabón especial, me dieron una bata blanca de hospital y me acostaron en una camilla fría como el mármol. Don Ezequiel entró con otro médico que nunca había visto en el pueblo. Me pusieron una inyección que me dejó medio adormilada, pero no inconsciente. Recuerdo perfectamente cómo me abrieron con unos instrumentos fríos de metal y cómo sentí que introducían algo en mi cuerpo. Me mordí los labios para no gritar. El dolor fue insoportable, pero no podía permitirme quebrarme. Me lo repetía una y otra vez. «Aguanta, Soledad. Es por tus hermanos. Por ti». Cuando terminaron, uno de los médicos dijo, «Ahora habrá que esperar unos días, a ver si la semilla prende». Me llevaron a una habitación pequeña, sin ventanas, apenas una rendija por donde se colaba un rayo de sol. Me dijeron que debía quedarme ahí, en reposo, sin recibir visitas, sin salir. «Les diremos a tus hermanos que has conseguido un buen trabajo de enfermera en Monterrey», me dijo don Ezequiel, con esa naturalidad que me hacía dudar de si lo que estaba pasando era real, y así comenzó mi primer encierro. Los días se volvieron eternos. Solo veía a la enfermera que me revisaba la presión o me traía comida insípida y fría en bandejas de metal. Don Ezequiel aparecía de vez en cuando para palpar mi vientre, como quien revisa el estado de una planta en crecimiento. Pasaron las semanas y finalmente, una mañana, me anunciaron: «Felicidades, Soledad. Estás embarazada». No sentí alegría. No sentí orgullo. Solo miedo. Un miedo frío que me recorrió el cuerpo de punta a punta. Y entonces me explicaron las reglas. No podía decirle a nadie lo que estaba pasando. No podía salir de la clínica hasta que el bebé naciera. No podía recibir visitas, ni siquiera de mis hermanos. No podía hacer preguntas. «Es por poco tiempo», me mintió don Ezequiel, con esa sonrisa tranquilizadora que ahora sé que era su mejor herramienta. Los meses pasaron y mi cuerpo empezó a cambiar. La barriga crecía. Las náuseas eran insoportables. Vomitaba día y noche. Tenía dolores en la espalda, en las piernas, en todo el cuerpo. Pero lo peor era la soledad. Pasaba los días enteros en ese cuarto diminuto, mirando la mancha de humedad en la esquina, hablando conmigo misma para no volverme loca.
Me aferraba a las canciones que mi madre me cantaba de niña. Las murmuraba bajito, como una forma de mantenerme cuerda. Y aunque sabía que no podía, que no debía, comencé a hablarle a esa criatura que crecía dentro de mí. Perdóname, chiquito. La tía no va a poder criarte, pero espero que tengas una buena vida. Me acariciaba la barriga y lloraba en silencio. Cuando llegó el momento del parto, fue como si me arrancaran el alma. Las contracciones me partían en dos, sentía que me iba a morir. Grité hasta quedarme sin voz, pero nadie vino a ayudarme. Finalmente me llevaron a una sala blanca, con una camilla de metal, donde don Ezequiel y otro médico me esperaban junto a la enfermera de siempre. Me ataron las muñecas a la cama. Nunca olvidaré eso. Me dijeron que era para que no me moviera. Pero yo sé que era para que no pudiera agarrar al bebé. Después de horas de dolor insoportable, nació una niña. Escuché su llanto fuerte, saludable. Déjenme verla, por favor. Solo un segundo, supliqué con las pocas fuerzas que me quedaban. Ni lo sueñes, dijo el otro médico, mientras se la llevaba envuelta en una sábana blanca. No pude tocarla. No pude mirarla. No pude saber cómo era, ni su nombre, ni a quién se la llevaron. Me pusieron una inyección y me dormí. Cuando desperté, tenía los pechos vendados, apretados. Dolían de tanto que el cuerpo pedía alimentar a esa niña que ya no estaba. La enfermera me dio un líquido amargo. Es para cortar la leche. Olvida que tuviste un hijo. Olvidar, como si fuera tan fácil. Me dejaron en esa cama varios días, hasta que pude levantarme por mi cuenta. Y cuando lo hice, don Ezequiel apareció con un sobre en la mano. Tu primer pago, Soledad. Hiciste un excelente trabajo. Abrí el sobre y vi más dinero del que jamás había visto en mi vida. Me quedé mirándolo sin saber qué hacer. ¿Cuándo puedo volver a casa?, pregunté. Él sonrió. Pronto. Pero antes, vamos a prepararte para el siguiente procedimiento. Y ahí entendí que aquello no había sido una vez, que no era un favor, ni un acto de bondad. Era el inicio de un ciclo, de un infierno, del que no saldría tan fácilmente. Entre una barriga y otra, me dejaban volver a la casa de los Hernández. Unos meses, mis hermanos me visitaban, creyendo que trabajaba como enfermera en Monterrey. Les mandaba dinero. Ellos estaban bien. Eso era lo único que me consolaba. Mi madre murió sin saber nunca la verdad de lo que me hacían. En su lecho de muerte, cuando la enfermedad ya había consumido casi todo de ella, me tomó las manos y me dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, mi hija, una enfermera, ayudando a salvar vidas». Lloré tanto. Pero no por su muerte, sino por la vergüenza de la mentira. Ella murió creyendo que yo había conseguido ser alguien en la vida, cuando en realidad era solo un cuerpo, una máquina, una incubadora humana. Y así nació el primero, luego el segundo, el tercero, y así hasta el número que aún hoy me cuesta pronunciar. 28 hijos, todos arrancados de mí, todos vendidos, todos robados. Pero yo no me rendí. Empecé a pensar, a planear, a buscar la forma de algún día escapar y vengarme. Después del tercer hijo, mi cuerpo ya no era el mismo. Me daban inyecciones para acelerar la ovulación, me hacían procedimientos que yo no entendía. Solo sabía que, una vez tras otra, mi vientre volvía a hincharse como una tierra fértil, obligada a dar fruto. Sin descanso, sin tregua. Mi cabello comenzó a caerse a mechones. Mi piel se llenó de manchas. Mis articulaciones dolían como las de una anciana.
aunque apenas tenía 25 años. Pero ellos no se preocupaban por eso. La enfermera siempre decía lo mismo. Es normal, pasa pronto, sin mirarme a los ojos, sin preguntarse si yo era más que ese cuerpo que ellos manipulaban a su antojo. Lo peor era lo que hacían con mi cabeza. Un día me sentía fuerte. Al siguiente, quería morirme. Tenía pesadillas terribles. Despertaba empapada en sudor, llorando, gritando. Empecé a pensar en cosas que nunca antes se me habían pasado por la mente. En escapar, en hacerle daño a los médicos, en acabar con mi propia vida. Pero no podía. Porque tenía hermanos que dependían de mí. Porque, de alguna manera, me aferraba a la idea de que algún día todo ese sufrimiento tendría sentido. Cada embarazo era diferente. Hubo uno, el cuarto, en que el bebé nació antes de tiempo, pequeñito, frágil. Lo sacaron tan rápido que ni siquiera pude oír si lloró. Después escuché, en un susurro entre los médicos, que no había sobrevivido. Ni siquiera me dejaron despedirme. En otra ocasión, tuve gemelos. Fue el parto más doloroso de mi vida. Pensé que me partiría en dos. Pero ambos salieron vivos, llorando fuerte. Un niño y una niña. Hasta hoy me pregunto, ¿los habrán dejado juntos? ¿O los habrán separado como si fueran mercancía, vendiéndolos a familias distintas? Cada vez que paría me sentía menos persona, menos mujer, menos viva. Antes de todo esto, yo soñaba con estudiar, con ser maestra, con casarme, con tener mi propia familia. Pero cada bebé que salía de mí se llevaba un pedazo de ese sueño, hasta que no quedó nada. Mi cuerpo se volvió solo una cáscara vacía, y yo me volví una sombra de mí misma. Con el tiempo, descubrí que no era solo don Ezequiel quien estaba detrás de todo esto. Había una red completa. Médicos de otras ciudades, políticos importantes, terratenientes ricos. Todos mandaban clientes a la clínica. Parejas que no podían tener hijos, o que no querían pasar por los trámites legales, o que simplemente querían elegir las características de su bebé. Algunos de esos bebés que yo paría se quedaban en México. Otros se iban al extranjero. Una vez escuché a don Ezequiel hablando con un hombre de traje caro. Todo está listo. Documentos falsos. El niño viajará mañana a Estados Unidos. Me quedé helada. Era un esquema enorme, organizado. Y yo era solo una pieza descartable. Si se muere, conseguimos otra. Escuché decir a ese hombre, creyendo que yo estaba dormida. Esa noche, decidí que no podía seguir así, que tenía que hacer algo, que algún día tenía que escapar y vengarme. Pero para eso necesitaba pruebas. Empecé a observar más, a escuchar, a recordar nombres, fechas, detalles, hasta que, un día, mientras limpiaba una sala, descubrí un armario lleno de carpetas. Y en una de ellas estaba mi nombre. La abrí y casi me desmayó. Ahí estaba todo. Mis exámenes, mis datos médicos y, al final, una lista. Una lista con todos los bebés que había parido, con fechas, sexo, características y el destino. Era como ver una lista de pedazos de mi alma, esparcidos por el mundo. Lloré como nunca había llorado, pero no era un llanto de tristeza, era de rabia, una rabia que empezó a crecer dentro de mí, como una llama que nadie podría apagar. Decidí que iba a empezar a recolectar pruebas. No sabía cómo, ni cuándo, ni para qué exactamente.
pero sabía que algún día me serían útiles. Empecé por lo básico. Robé una pluma y una libretita pequeña de la enfermera y escondí la libreta bajo mi colchón, en mi cuarto. Cada vez que oía un nombre, una fecha, un destino, lo anotaba. Era mi pequeño acto de rebelión, mi forma de decir: estoy viva, estoy pensando, estoy planeando. Después sucedió algo que cambió todo. Un día llegó un hombre rico de Ciudad de México a recoger a uno de los bebés que yo acababa de parir. Venía con una maleta llena de cosas caras y entre ellas traía una cámara de fotos instantánea, de esas que imprimen la foto al momento. La dejó en una silla mientras fue a ver al bebé y yo la tomé. La escondí en mi cuarto y pasé días enteros aprendiendo cómo funcionaba. Cuando lo logré, empecé a hacer lo impensable. Cada vez que paría, en cuanto dejaban al bebé en el pequeño cuarto de incubadoras y las enfermeras se descuidaban, yo tomaba una foto. Las imágenes no siempre salían bien. A veces borrosas, a veces oscuras. Pero ahí estaba, la prueba de que esos niños existieron, de que eran reales, de que fueron arrancados de mí. Escribía detrás de cada foto la fecha, el sexo y cualquier detalle que hubiera escuchado sobre la familia que lo llevaría. Pero eso no bastaba. Necesitaba saber más. Entonces, me acerqué a don Genaro, el chofer que llevaba a los bebés hasta sus nuevas familias, un viejo simpático, parlanchín, que adoraba contar historias. Empecé llevándole café, pan dulce, ganándome su confianza, y poco a poco empezó a hablar. Niña, he llevado bebés hasta Monterrey, Guadalajara, hasta California. Yo fingía admiración, mientras memorizaba cada ciudad, cada nombre, cada pista. Una vez, hasta me mostró un mapa, orgulloso, marcando los lugares donde había entregado niños. Yo miraba ese mapa y sentía que ahí estaban mis hijos, esparcidos por todo México. Y más allá, empecé a escribir todo, en otra libreta, que escondí dentro de un jabón hueco en el baño. Cada nombre, cada ruta, cada detalle. Aprendí a ser discreta, a moverme en silencio, a fingir que no pasaba nada. Pero por dentro era un volcán y sabía que algún día ese volcán iba a estallar. Con el paso de los años, mi cuerpo fue acumulando cicatrices que nadie veía, pero que me quemaban por dentro. Cada embarazo me quitaba un poco más de fuerza, de juventud, de vida. Ya no era la muchacha ingenua que había aceptado aquella primera propuesta, pensando que era una oportunidad, una salida, una salvación. No a los 40 años. Ya era una mujer envejecida antes de tiempo, con las caderas abiertas de tanto parir, las muñecas doloridas de tanto estar atada, la mirada cansada, pero con la mente más clara y determinada que nunca. Ya llevaba 25 hijos arrancados de mis entrañas, y aunque el cuerpo me pedía a gritos parar, ellos no me lo permitían. Una más, Soledad. Tú puedes. Eres fuerte. Siempre te recuperas. Me trataban como una yegua de cría, como una máquina eficiente, inagotable. Pero yo sabía que eso tenía que acabar. Entonces, empecé a pensar en una salida real. Durante años había acumulado pruebas. Las fotos escondidas en la funda del colchón, las libretas con nombres, fechas, destinos, los recuerdos dolorosos que nadie me podría quitar. Pero, ¿cómo usarlas? ¿A quién acudir? Entonces recordé a un joven abogado, don Esteban Morales, que mi madre conocía de cuando era lavandera. Un muchacho justo, honesto, que no se amedrentaba frente a los poderosos. Él podría ayudarme.
Guardé su nombre en la mente, como un faro al que dirigirme cuando llegara el momento. Y seguí esperando y acumulando. Cada vez que podía sacaba una foto más, anotaba un dato más, escuchaba una conversación entre médicos, entre enfermeras, entre compradores. Ya no era solo una víctima, era una espía, una cronista secreta, una mujer con una misión. Pero todo empeoraba. Mi cuerpo se estaba rompiendo. Mi cabello se volvió quebradizo. Mis dientes se aflojaban. Mis huesos crujían al levantarme de la cama. A veces sangraba sin motivo y me mareaba, tanto que sentía que me iba a desmayar. Y ellos ni siquiera me miraban. «Es normal, un poco de hierro y listo», decía la enfermera, mientras me clavaba otra inyección, sin siquiera preguntarme cómo me sentía una vez. Escuché a don Ezequiel decirle a otro médico: «Soledad es una mina de oro, sana como un caballo, se recupera rápido, nunca da problemas». Me lo decían en la cara, como si yo no fuera más que un animal. Y por dentro, yo me reía. Sí, claro, una mina. Pero una mina que está a punto de explotar. La gota que colmó el vaso llegó con mi hijo número 28. Yo ya sabía que no podría resistir mucho más. Mi cuerpo no aguantaba otro embarazo. Lo sentía en cada hueso, en cada célula. Pero ellos no lo veían, o no querían verlo. El embarazo fue una tortura. Las náuseas eran constantes. El dolor en la espalda insoportable. Las noches, en vela, contando las grietas del techo, esperando, deseando que algo pasara, que se terminara. Y cuando llegó el parto, fue el peor de todos. Perdí tanta sangre que pensé que me moriría en esa camilla fría, como un animal de matadero. El niño nació débil. Ni siquiera lloró. Lo llevaron rápido, sin que pudiera verle la cara. Y yo me quedé sola, con el cuerpo vacío, con la vida drenada, con las lágrimas secas de tanto haber llorado ya. Don Ezequiel entró en mi cuarto unos días después. Recuerdo perfectamente su expresión. Fría, cansada, indiferente, como quien mira una herramienta rota. Soledad. Creo que hemos llegado al final de la línea. No lo miré. No tenía fuerzas. Tu útero ya no sirve. No soportará otro embarazo. Me lo dijo así, sin miramientos, como quien dice que una vaca ya no da más leche. Y en lugar de sentir tristeza, sentí alivio. Un alivio tan profundo, tan liberador, que me dieron ganas de reír. Pero no lo hice. Solo lo miré, en silencio. Vamos a darte una gratificación por tus servicios y puedes volver a tu vida. Volver a mi vida. ¿Qué? ¿Vida? Me había quitado todo. Mi juventud, mis sueños, mi dignidad, mis hijos. Pero no mis ganas de pelear. Me entregó un sobre blanco. Pesado. Lo abrí. Dinero. Más del que jamás había visto en una sola vez, pero mucho menos de lo que ellos habían ganado con mis hijos. Con 28 de ellos. Hice las cuentas rápido, y me di cuenta que ni siquiera era el 1% de lo que habían cobrado por cada uno. Pero no dije nada. Solo asentí y agradecí. Hipocresía, pura. Por dentro, hervía. Me dieron 2 semanas para dejar el cuarto que había sido mi cárcel durante 25 años. Empaqué con calma las pocas ropas viejas y, lo más importante, las pruebas. Las escondí en un doble fondo que yo misma cosí en la maleta. Como un tesoro, como un arma. El último día, me paré frente a la puerta de la clínica. Respiré hondo y salí, sin mirar atrás,
No había nada ahí que valiera la pena una última mirada. Fui a ver a mis hermanos, a San Luis. Me recibieron con asombro. «Soledad, ¿qué te pasó?», me dijo mi hermana menor, al ver mi aspecto demacrado. «Trabajo duro, de enfermera, ya sabes». Mentí, como había mentido toda la vida. Pero no pude quedarme mucho tiempo. Tenía miedo. Miedo de que los Hernández me encontraran, de que vinieran a silenciarme, o peor, de que se desquitaran con mi familia. Así que empaqué otra vez y me fui a la ciudad de Guadalajara, una ciudad grande, donde perderse era fácil. Y allí busqué a don Esteban Morales. No fue sencillo. Pregunté en bufetes, caminé calles interminables. Me perdí 1000 veces, hasta que finalmente lo encontré. Un despacho sencillo, sin lujos, pero limpio, con un cartel en la puerta. Licenciado Esteban Morales, abogado. Entré, temblando, con mi maleta en la mano y el corazón en la garganta. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», que me preguntó con voz amable. Respiré hondo y le solté toda mi historia, de un tirón, como quien escupe un veneno acumulado por años. Le mostré las fotos, las libretas, los documentos, todo él. Me escuchó, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio, largo, hasta que dijo: «Señora, esto es el caso de explotación humana más atroz que he visto en mi vida». Y entonces supe que no estaba sola, que ahora tenía una oportunidad real de hacer justicia. Don Esteban se puso de pie, caminó de un lado a otro del pequeño despacho y al cabo de un rato se detuvo frente a mí con una determinación en los ojos que nunca olvidaré. «Soledad, podemos hacer 2 cosas. Denunciar, todo formalmente, o confrontarlos directamente y negociar un acuerdo». Yo no lo dudé ni un segundo. Quiero mirarlos a los ojos, don Esteban, ver el pánico en sus caras. Que sepan que la que creían una vaca estúpida guardó pruebas de todo. Él sonrió, no con burla, sino con respeto. «Entonces, eso haremos». Y así comenzó la parte más intensa de mi vida. Don Esteban envió cartas formales a los principales involucrados: la familia Hernández de la Vega, los médicos socios de don Ezequiel, los políticos, los intermediarios. 5 cartas, puntos breves, firmes, convocándolos a una reunión urgente en Montmartre, Guadalajara. No mencionaban el tema, pero dejaban claro que era de vital interés para ellos. La semana de espera fue la más larga de mi vida. No dormía, no comía. Pasaba las noches ensayando en mi cabeza lo que diría, cómo los miraría, cómo me enfrentaría a esos monstruos que me habían usado y desechado. Y por fin llegó el día, una mañana de miércoles. El cielo estaba limpio, sin una nube, como si el universo supiera que ese era el día en que, finalmente, mi alma respiraría. Don Esteban preparó su despacho con meticulosidad. Una mesa larga, varias sillas, las pruebas organizadas en carpetas, las fotos alineadas cronológicamente, los documentos, las libretas. Todo, todo. Listo. Yo me senté en un rincón, vestida con la mejor ropa que pude comprar. Un vestido azul sencillo, pero limpio y planchado. El corazón me latía tan fuerte que temí que me desmayara antes de que ellos llegaran. Y entonces la puerta se abrió y uno a uno fueron entrando. Don Ezequiel Hernández de la Vega, ahora un hombre envejecido, pero con la misma mirada fría. Don Ernesto,
el médico que me había introducido la semilla tantas veces, don Manuel, el político que gestionaba las adopciones ilegales, don Rafael, el empresario que financiaba la red, y don Julián, el juez corrupto que garantizaba que nadie investigara. Todos se quedaron petrificados al verme sentada allí, como si hubieran visto un fantasma, y en cierto modo lo era, el fantasma de todo lo que ellos creyeron enterrado. El demonio con el que nunca pensaron volver a encontrarse. ¿Qué significa esto?, gruñó don Ezequiel, con la voz temblorosa de rabia o de miedo. Don Esteban, tranquilo, les señaló las sillas. Por favor, señores, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Ellos se sentaron, como autómatas, sin despegar la vista de mí. Yo los miré, con calma, con esa fuerza que solo se tiene después de haber sobrevivido al infierno. Don Esteban empezó a hablar, les explicó quién era yo, lo que había vivido, y mientras lo hacía, fue desplegando, una por una, las pruebas, las fotos de los bebés, las libretas con fechas, nombres, destinos, los documentos falsificados, los pagos ilegales. Cada evidencia. Un puñal que se clavaba en sus orgullos. Sus caras fueron cambiando. De la soberbia al desconcierto. Del desconcierto al miedo. Del miedo al pánico. Esto es un absurdo. Esta mujer está loca, gritó don Manuel, el político, golpeando la mesa. Pero su voz ya no tenía autoridad, solo desesperación. Don Esteban, imperturbable, continuó. Tenemos pruebas suficientes para acabar con la vida de cada uno de ustedes, para destruir sus carreras, sus fortunas, sus familias. Uno a uno, los fue mirando a los ojos, sin pestañear. Yo me sentía poderosa después de 25 años de humillaciones. Después de 28 hijos robados, ahí estaba yo, dueña de mi destino. Por fin, finalmente, el juez don Julián fue el primero en rendirse. ¿Qué quieren? Don Esteban me miró, dándome la señal que habíamos pactado. Yo me puse de pie, respiré hondo y dije, quiero justicia, pero sé que ustedes nunca pisarán una cárcel. Así que vamos a hacer un acuerdo. El acuerdo fue claro, una pensión vitalicia, suficiente para que yo viviera con dignidad hasta el final de mis días. Depositarían el dinero, puntualmente, cada mes, en una cuenta que don Esteban abrió a mi nombre. Si alguna vez fallaban en un pago, si alguna vez me pasaba algo, todas las pruebas serían entregadas a la prensa, a la fiscalía, al mundo entero. Un seguro de vida. No tuvieron elección. Firmaron los papeles, cabizbajos, derrotados, destruidos. Y yo sentí que por fin había ganado. No recuperé a mis hijos. No recuperé los años perdidos. Pero recuperé mi libertad y mi dignidad. Con el dinero, compré una casita en las afueras de San Luis Potosí, con un gran patio donde planté naranjos, limoneros, guayabos. Traje a mis hermanos a vivir conmigo. Pagué estudios a mis sobrinos y comencé una vida nueva. A los 43 años, como quien renace, después de haber estado muerta en vida. Los años pasaron. Los viejos del esquema fueron muriendo, uno a uno. Don Ezequiel fue el primero. Dicen que de un infarto. Yo prefiero creer que fue de culpa. Los hijos de ellos siguieron enviando el dinero, probablemente sin saber por qué, o sin querer saberlo. Yo seguí con mi vida tranquila, plantando,
cocinando, criando mis animales y mirando, de vez en cuando, por las calles del pueblo, rostros que se me hacían familiares. Una joven con mis ojos, un muchacho con mi sonrisa, una niña con mis rizos, y sabía, en lo profundo de mi alma, que eran mis hijos. Los observaba de lejos, sin acercarme, sin interrumpir sus vidas, solo atesorando en mi corazón la certeza de que seguían vivos, de que, pese a todo, yo seguía siendo su madre. Y entonces, un día, sucedió lo que nunca imaginé. Una tarde de domingo, estaba en la terraza de mi casa, pelando una naranja, cuando un auto lujoso se detuvo frente a la puerta. De él bajó un hombre joven, elegante, de unos 30 años, con una sonrisa que me heló la sangre, porque era mi sonrisa. Se acercó, respetuoso, y preguntó: ¿Usted es Soledad Ramírez? Asentí, sin poder articular palabra. Creo que usted es mi madre biológica. Y ahí, el mundo se detuvo. Él abrió una carpeta que llevaba en la mano, y de ella sacó una foto, una de esas, de las que yo había tomado en secreto, hace más de 30 años, cuando lo parí y me lo arrebataron. Esa foto había sobrevivido, había llegado a sus manos, y ahora lo había traído de vuelta a mí. ¿Cómo la consiguió? Logré balbucear. Estaba entre las pertenencias de mi padre adoptivo cuando falleció, y no sé por qué, pero sentí que tenía que buscarla, encontrarla, saber quién soy. Nos quedamos en silencio, mirándonos, como dos piezas de un rompecabezas que por fin encajan. Lo invité a pasar, le ofrecí un vaso de jugo de naranja. Nos sentamos en la cocina y hablamos horas. Él me preguntó todo y yo le conté todo, sin esconder nada. Lloramos juntos, reímos juntos, y al final él me tomó las manos y dijo: «Usted es la mujer más fuerte que he conocido en la vida». Y por primera vez, en 82 años, alguien me llamó fuerte, no víctima, no pobre, no paridora, fuerte. Hoy, él me visita de vez en cuando. Nos comunicamos por teléfono. Me manda fotos de sus hijos, mis nietos. Y yo los miro, los admiro, los amo, desde la distancia, desde el silencio, desde la dignidad que recuperé con mis propias manos. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue usada, que fue humillada, pero que nunca fue derrotada. Soy Soledad Ramírez. Tengo 82 años y parí 28 hijos para otros, pero con esta voz, con este video, con esta confesión, recupero lo que siempre fue mío, mi verdad. Si esta historia te tocó, si crees que vale la pena que otras mujeres la escuchen, te pido que la compartas, que la comentes de dónde eres, que la hagas volar como un pájaro libre, como yo, después de tanto tiempo enjaulada. Gracias por escucharme.